I'm sorry for my internet, but I'm back. And now, ahora tenemos la participación de Celeste Escobar. No sé si está... Sí, estoy acá, Ah, conectada. ok. Eh, ¿Será que puedes poner el screen de la presentación, por favor? sí, yo voy a compartir. Y por favor, Como cuando... estamos en campo, en Amambay, la señal acá es muy débil, entonces Ok, yo prefiero darle preferencia al audio y al screen. Está bien si no pongo video. Después cuando el abuelo sí entre, voy a poner video para que no se termine nuestra batería porque estamos desde el celular. ok. Le voy a dar un zoom. Ujú. Muchas gracias. ¿Está ¿Me bueno escuchan así? bien? Sí, Claudio, ¿me escuchan bien? sí, sí. Bueno, voy a empezar. Ok. Si puedes hacer un poquito zoom, sería mejor. ¿Sí? Vale. El tema que yo voy a cubrir es alofonía y tipos de raíces en el Pain, Abutera guaraní de Itaguazú, Amambay, Paraguay. En esta lengua de estudio presento una alofonía que es como uno de sus fenómenos fonológicos más interesantes y se presenta la alofonía que se manifiesta sobre todo en los prefijos pertenecientes a la categoría de persona por medio del estudio de las alofonías disparadas por el tipo de raíz a la cual se afijan, colectadas en trabajo de campo, se identificaron 3 tipos de raíces en este guaraní: orales sin consonantes nasalizables, nasales con consonantes nasales plenas o vocales nasales, y orales con consonante nasalizable emergente. El hallazgo principal de este trabajo es que, de acuerdo al tipo de raíz anteriormente mencionada, el anclaje del rasgo nasal no se muestra predecible o fijo de la misma manera para todos los subtipos de raíces nasales. Por otra parte, las obstruyentes en esta lengua no se comportan uniformemente como una clase. Estas se someten a restricciones fonotácticas que tienen que ver con una regla de sonoridad. En cuanto a la mención de la metodología del trabajo por medio de la licitación lingüística descriptiva, se procedió a las grabaciones con 5 colaboradores nativos hablantes de la comunidad mencionada. 3 adultos monolingües mayores de 45 años, 2 hombres y una mujer, y 2 menores de 20 años, medianamente bilingües, que también manejan un poco el guaraní paraguayo y el español. Cabe notar que en el trabajo final para el análisis de este tema se tomó en cuenta también a las categorías morfológicas del negativo y del causativo, que por falta de espacio no se adentra en esta presentación. Sin embargo, la decisión de tomar en cuenta solo estas categorías morfológicas se debe a que son las más frecuentemente utilizadas por los hablantes y también es en donde se encuentran estos procesos de cambio morfofonológicos que son el objeto de estudio principal del trabajo. El corpus está basado en el análisis de 317 raíces orales, 365 nasales conjugadas con persona, 305 raíces orales y nasales con persona y negativo, y 282 raíces orales y nasales con persona, negativo y causativo por colaborador, sumando aproximadamente 1.269 ítems analizados. Con los 5 colaboradores totalizamos 5.076 raíces analizadas con estas categorías morfológicas. En cuanto a los datos principales de esta lengua painta-útera guaraní, como es denominado en Paraguay, pertenece a la familia lingüística tupí-guaraní del subgrupo 1. En el lado paraguayo no ha sido documentado ni descrito lingüísticamente previo a este estudio, a pesar de ser el tercer guaraní hablado por más de 15.000 habitantes aproximadamente. Hasta la fecha no contamos con un censo específico de hablantes monolingüe o bilingüe,
Pero la tendencia de las observaciones etnográficas durante los últimos años ha sido que los adultos mayores de 30 años para arriba se manejan todavía exclusivamente como monolingües con un grado no preciso del entendimiento del español. En cuanto a los fonemas presentados en este estudio para el PAINS, existen 18 consonantes, de las cuales 10 son obstruyentes, 7 oclusivas y 4 fricativas, y 6 son resonantes, 3 nasales, 3 laterales y una vibrante. Todas se presentan en el ataque silábico, no se encontraron codas consonánticas en la lengua, tampoco hay consonantes con coarticulación secundaria a nivel subyacente. Las rearticulaciones secundarias a nivel de realización fonética se vieron entre las oclusivas sonoras que se prenasalizan y la aproximante palatal que se fortifica en contexto oral y se realizan como consonantes plenas nasales en contexto nasal. En cuanto a las vocales, se encontraron 12 vocales, 6 vocales orales y 6 nasales, lo cual representa un sistema vocálico simétrico y triangular. Además, se identificaron 3 vocales altas que son breves y también 2 de estas presentan contraste oro-nasal. Estas vocales breves se manifiestan principalmente en los núcleos vocálicos complejos que forman diptongos. En cuanto al planteamiento de este estudio, se distingue, como se mencionó anteriormente, una alofonía disparada por la naturaleza oral o nasal de la raíz que se distingue principalmente por medio de la aficación a los prefijos morfológicos del negativo, el de persona y el causativo. A modo de referencia, se muestra en la siguiente tabla número 1 los juegos de prefijos con alternancia de alofonía con las 3 categorías morfológicas, pero el resto de la presentación, como se advirtió, se enfocará solamente en la categoría flexiva de persona. Como ustedes pueden apreciar los juegos de prefijos con alternancia de alofonía, tenemos el prefijo nasal negativo, con su correspondiente persona nasal en primera inclusiva plural, segunda singular, tercera singular y tercera plural. El correspondiente causativo nasal en una raíz verbal nasal. En cuanto al prefijo oral negativo, en la fila de abajo tenemos la persona oral en primera inclusiva plural, segunda singular, tercera singular y tercera plural. Su correspondencia también en una raíz verbal oral, como sería en causativo oral. Las consonantes de los prefijos de la tabla 1 que sufren esta alofonía en su realización de superficie de acuerdo al contexto de raíz oronasal se muestra a continuación en la tabla número 2. En el contexto oral tenemos las consonantes sujetas a la alofonía oral y nasal, como dije, cómo se presenta en el contexto oral y cómo se presenta en su contexto nasal. Estas correspondencias se consideran alofonías y no alomorfías por las siguientes 2 principales razones. Se dan las mismas correspondencias en todos los prefijos estudiados, aunque estos corresponden a diferentes categorías flexivas, y la alternancia se restringe a una sola consonante en el prefijo. Se muestran ejemplos para demostrar que de acuerdo al tipo de raíz oral o nasal, esto constituye un disparador de esta alofonía presentada previamente en tabla 1 en los prefijos mencionados. Como se puede observar en la siguiente tabla 3 y 4, cada tipo de raíz elige un tipo determinado de prefijo de persona que corresponda. En tabla 3 tenemos la raíz oral correspondiente al ítem hasá, que se traduce como pasar. El cuadro sombreado muestra la alofonía de la primera persona plural incluyente. Entonces tenemos ya hasá, pasamos. En la tabla 4 tenemos una raíz nasal correspondiente al ítem genoi, llamar, y el cuadro sombreado muestra la alofonía de la primera persona plural incluyente, ña genoi, llamamos. Por este tipo de alofonía presentada de acuerdo al tipo de raíz nasal u oral, se procede a la descripción de la misma en la lengua de este estudio.
En cuanto al desarrollo del problema, tenemos la división fonética principal que conforman los dos grandes grupos de raíces en el Paintabutera guaraní, que es oral y nasal. Entre raíces orales se entiende aquellas que contienen solo vocales orales combinadas con consonantes fricativas, oclusivas sordas, africadas y aproximantes. Para concluir con esta sección sobre estas raíces orales en guaraní, cabe decir que todos los prefijos orales de la tabla 5 aplican para estos. Tenemos la persona oral en primera incluyente plural, segunda singular, tercera plural en una raíz verbal oral. En la tabla 6 se puede apreciar la conjugación de prefijos de personas orales con raíz oral. En este caso tenemos el verbo yeroyu, que es arrodillar. Por lo tanto, para las raíces orales en la lengua de estudio no existe rasgo nasal anclado que requiera la realización fonética nasal plena que se encuentra con los alófonos nasales presentados en la tabla 2. La representación fonológica de este tipo de raíz oral ustedes pueden observar en figura 1. Procediendo a las raíces nasales, la siguiente página, por favor. Dentro de las raíces nasales se consideran 3 subtipos. 1, con alguna vocal nasal. 2, con consonante nasal plena. Y 3, con una consonante prenasalizada. Entonces tenemos 1, raíz nasal fonológica con vocal nasal. 2, raíz nasal fonológica con consonante nasal plena. 3, raíz con consonante nasalizada emergente. En cuanto al desarrollo de raíz nasal fonológica con vocal nasal, la lengua cuenta, como dijimos, con 6 vocales nasales, las cuales propagan nasalidad a su lado izquierdo dentro de la raíz y a la vez disparan el mismo tipo de alofonía de prefijos fuera de raíz, por lo cual se considera un subtipo dentro de las raíces nasales. Y dentro de las raíces nasales, las que contienen una vocal nasal son las que más abundan en la base de datos recolectados. Acá en ejemplo 1 y 2 tenemos 2 verbos de esta naturaleza, kuti, que significa cortar, y champi, que significa pelado. En los ejemplos con los prefijos de personas se eligen los que se realizan con consonantes nasales plenas, similar a las raíces de nasales del subtipo 2 y 3. Ejemplo de raíz nasal activa con vocal nasal tenemos el verbo ñacé, salimos, tiene la representación fonológica y fonética y su traducción al español. La vocal nasal en final de palabra propaga la nasalidad hasta el prefijo de la primera persona plural, inclusivo ña. Para la raíz nasal activa, por otra parte, tenemos también la segunda persona singular ñe, la primera persona plural inclusivo, ñané, y la tercera persona plural pene, para las raíces nasales inactivas. Estos prefijos nasales corresponden a los 6 alófonos nasales que se habían mostrado en la tabla 1. Raíz, acá mostramos el ejemplo de raíz nasal inactiva con vocal nasal. Tenemos ejemplo neputingo, te ayuda, ñañe caré, estamos chuecos, penerancé, lloran, los ejemplos 4 a 6, y luego tenemos raíces nasales con vocal nasal que alternan consonantes. Entonces tenemos ñañe hablamos, ñapoñu, nos arrastramos. Ejemplos 7 y 8. Para este tipo de raíces nasales en la lengua de este estudio, como se explicó previamente, existe el rasgo nasal anclado en la sílaba prosódicamente más prominente. Esto hace que dispare la realización fonética nasal plena que se encuentra con los alófonos nasales presentados en la tabla 2, al igual que los siguientes 2 tipos de raíces nasales a ser descritos a continuación. Para la representación fonológica de raíz nasal subtipo 2, tenemos la figura 2. Pasamos a la siguiente subtipo de raíz nasal, la raíz nasal fonológica con consonante nasal plena. Entre las raíces con consonantes nasales plenas se encuentran las que se pueden realizar con la nasal bilabial,
la nasal alveolar y la nasal palatal. Fonéticamente, las vocales próximas a su posición se nasalizan. Cabe mencionar que entre el grupo de raíces nasales, estas fueron las menos numerosas en la base de datos. Tenemos ejemplo aquí de este tipo de raíz nasal, ejemplo 9 y 10, moí, poner y mañá, mirar. Similar a lo visto en las raíces nasales con vocales nasales, estas raíces también propagan la nasalidad, los prefijos, como se presenta en la siguiente sección. Por ejemplo, el caso 11 y 12, que tenemos raíz nasal activa con consonante nasal fonológica. El ejemplo ítem 11, que es ñapu no, pedamos, y raíz nasal inactiva con consonante nasal fonológica, el 12, ne, añá, eres malo. El caso 13 muestra cómo el C de prefijos de la primera persona plural incluyente ña corresponde a los prefijos de personas nasales previamente expuestos en tabla 1. Siguiente página, por favor. Claudio, gracias. Además, de la misma forma como se ha visto con el subtipo 1 de raíces nasales con vocales nasales, en este caso también se alternan los fonemas con sus alófonos nasales cuando estos ocurren dentro de una raíz nasal. Y lo mismo ocurre... 5 minutos. Ok, lo mismo ocurre con el alófono del prefijo precedente. Entonces, tenemos raíces nasales con consonantes nasales fonológicas que alternan consonantes. Ñañemú, compramos, ñama, ña, miramos. Figura 3 muestra la representación fonológica de esta raíz nasal subtipo. Llegamos a la última raíz con consonante nasalizada emergente. En la clasificación de raíces nasales por subtipo se percata que el tercer subtipo son raíces que contienen a todas las obstruyentes sonoras subyacentemente. Tenemos ejemplos del 16 al 18, ya me voy a saltar de leer. Y vayamos a lo que es con el prefijo de persona, al ejemplo 19. Nembo y, sin embargo, en esta, como pueden observar en la raíz nasalizada emergente con persona con alófono nasal, no se puede proponer que las prenasalizadas son fonológicamente nasales. ¿Por qué? Algunos alófonos de los prefijos orales también llevan consonantes oclusivas prenasalizadas. En los ejemplos 20 y 21 se exponen casos con relación a lo mencionado anteriormente. Por su parte, el oclusivo velar sonoro, si bien no tiene presencia en los prefijos de persona, su alofonía se puede apreciar dentro de raíces en contextos orales y nasales. Y en presencia de vocales orales se realiza fonéticamente como una prenasalizada, y se encontró en la base de datos que en raíces nasales subtipo 1 con vocales nasales, este fonema se realiza como una consonante nasal velar. En cambio, en donde este fonema en cuestión sí presenta correspondencia con las oclusivas sonoras, es que todos estos son sensibles al ambiente nasal, ya sean raíz o prefijo. Tenemos ejemplos 24, 25, son raíz nasales subtipo 1 con fricativa palatal sonora. En los distintos casos, ustedes pueden ver, podría corroborar que se tiene en cuenta la alofonía de la primera persona plural e inclusiva para las raíces nasales activas en la lengua en contextos orales y en contextos nasales. Raíz oral activa con primera persona plural inclusiva. Tenemos también una forma africada, se puede observar, y en el 28 ya su forma nasalizada. El mismo tipo de alofonía se presenta con los prefijos pronominales de referencia cruzada de los verbos inactivos, como se muestra a continuación. Los dos primeros casos muestran la alofonía en tercera persona singular en contexto oral y en contexto nasal. En el caso 31 se puede observar que aún siendo la raíz oral con el ítem tu y ya, en el prefijo de persona, el fonema se realiza fonéticamente como su alófono nasal ña. En este caso, originándose el contexto nasal no de la raíz inactiva, sino de la segunda sílaba del prefijo que tiene al alófono oral de la oclusiva alveolar sonora. En el mismo prefijo de persona, la primera plural inclusiva se vuelve a tener la misma alofonía nasal de la fricativa palatal sonora, pero esta vez también la segunda sílaba sufre la alofonía nasal. Entonces, para acabar con este subtipo de raíz nasal, en todos los casos hemos visto alofonía, la fricativa palatal sonora se obtiene su correspondiente alófono oral con la africada o su alófono nasal.
Los ejemplos presentados hasta el momento en esta sección nos induce a cuestionar que solo considerar el proceso fonológico de la propagación del rasgo nasal para la explicación del fenómeno de articulación secundaria en la realización de estas consonantes no parece describir otros procesos que juegan un rol en simultáneo. La sonoridad espontánea como un rasgo de similitud, de correspondencia o de efecto de identidad en estos sonidos es distintivo a diferencia de sonoro. Consecuentemente, esto explicaría para este guaraní por qué surgen prenasalizadas o el proceso de reforzamiento para las obstruyentes sonoras en contextos orales sin depender de la presencia del rasgo nasal en el lexema siempre. Esta cualidad de estos fonemas presentes en el subtipo 3 de raíz nasal se denomina en este trabajo como consonantes nasalizadas emergentes. Las raíces nasales del subtipo 3 se someten a una condición fonotáctica de la lengua que no permite dos prenasalizadas consecutivas en la misma raíz. La consonante que antecede a las prenasalizadas oclusivas en las raíces de este guaraní se encontraron siempre como consonantes nasales, pero nunca se encontraron datos que permitan la combinación de oclusivas prenasalizadas consecutivas en la misma raíz. Para acabar, tenemos la representación fonológica de subtipo 3 de raíz nasal. Y por último, las combinaciones fonotácticas permitidas y restringidas encontradas en la base de datos. Del ejemplo 33 al 45 tenemos todas las que son permitidas y el resto del 46 al 54 nos muestra lo que no son permitidas. Las restricciones fonotácticas a nivel de raíz nasal se vieron reflejadas por la ausencia de las siguientes combinaciones. No sé, Claudio, ¿cuánto tiempo me sobra? ¿Me puedes informar? Sí, se acabó, no tiene más Se tiempo. acabó, bueno. Sí, pero bien. puedes hablar si más. quieres visualizar la conclusión para que se pueda Sí. proyectar el resumen de las representaciones fonológicas, exactamente. ¿Puedo mencionar la conclusión nuevamente o ya no me da tiempo? Se ha terminado, no hay más. Bueno. Se acabó, pero puedes ¿Alguna tomar el tiempo de pregunta? la discusión. Tal vez para... ¿Quieres ahora ir para la discusión, para las preguntas? Si tengo tiempo, sí. Sí, no, pero por las preguntas tiene 10 minutos. Está ok, pero es una decisión. Si quieres tomar más tiempo, menos tiempo para las discusiones, para las preguntas. Ahí Adam Singerman está pidiendo el handout. Bueno, ok. Voy a anotar su dirección de correo electrónico. Pero quiero informar también a la gente que está interesada en este trabajo que hay un artículo publicado ya por el SILA que está online, solamente poniendo Celeste Escobar y Painta Utera Guaraní, sale también un artículo ya. Para, aparte del handout, tener algo más profundo porque ahí ya se puede ver también las discusiones teóricas con otros trabajos y otras lenguas de la rama tupí guaraní. Voy a subir al chat para que puedan consultar ese artículo aparte del handout. ¿Alguna pregunta, consulta? Sebastián tiene una pregunta, yo pienso, ¿sí? Sí, de hecho. Felicitaciones, gracias por esta presentación sobre el Palipibutera que yo nunca he estudiado, pero he estudiado el guaraní paraguayo años atrás. Y mi pregunta sería, yo no he visto ninguna diferencia en la descripción del fenómeno de la nasalidad entre el guaraní paraguayo y el guaraní que tú describes, a menos que los elementos, por ejemplo, en ñandé, el segundo elemento, en la fonología lo representas como un D. En cuanto para los análisis más comunes para el guaraní paraguayo, usualmente lo representa por un N. Y esto explicaría por qué siempre aparece fonéticamente con nasalidad, o post-oralizado o plenamente nasal. Entonces,
Las dos preguntas serían, ¿cuál es la diferencia con el guaraní paraguayo, si hay alguna? ¿Y por qué no representas estos tres sonidos que tú presentas como B, D y G, Ujú. como N, M y N? Bueno, para comenzar, número uno, hablando metodológicamente, en el paraguayo, en el guaraní paraguayo, lastimosamente hasta ahora no contamos con un trabajo de descripción lingüística de este detalle como tenemos con el Painta Butera guaraní. No hay un trabajo lingüístico con esta cantidad de datos y con esta clasificación clara entre raíces orales, nasales y cómo funciona a nivel prefijo persona, causativo y negativo, así con una exhaustiva cantidad de datos. Eso por un lado. Por otro lado, no puedo yo representar como el paraguayo guaraní, pero que, como dije, cuando nos remitimos a las pruebas de combinaciones fonotácticas, no encuentro ninguna raíz que me permita encontrar, como dije, dos prenasalizadas consecutivas, y entonces no encuentro yo realmente prueba en el Painta Butera guaraní para representar en la forma del guaraní paraguayo. Ahora, si me preguntas a manera descriptiva general cuáles son las diferencias entre las ambas lenguas, sobre todo se diferencia, yo encuentro en el Pain todavía tenemos una diversidad mucho más grande en vocales que el guaraní paraguayo, que ya perdió mucho en la complejidad del núcleo vocálico, que forma muchos diptongos e incluso hay triptongos también en el Pain que causan muchísimas, como te voy a decir, muchos disparos de fenómenos morfofonológicos, procesos que ya en el guaraní paraguayo ya no se presentan, ¿verdad? Me gustaría mucho que para que puedas apreciar todo lo que te estoy comentando, pudieras consultar la tesis que hice donde se muestra incluso el estudio acústico del laboratorio fonético, y voy a fondo con esto que te menciono sobre los complejos vocálicos diptongos, los procesos morfofonológicos, y también puedes ver toda esta gama de categorías flexivas, no solamente como acá muestro de persona, pero ahí también puedes apreciar lo que pasa con el causativo y con el negativo. Pero sí necesitamos en el guaraní paraguayo un trabajo que sea más nítido, más detallado de la clasificación de raíces y de las categorías flexivas. Lastimosamente el trabajo de Suárez, que es el clásico de descripción coloquial guaraní, hay muchas falancias metodológicas en cuanto a la representación de los datos que son analizados, y eso afecta al análisis y la conclusión. Necesitamos datos más ordenados de las raíces y las categorías flexivas, prefijas y sufijas incluso también, para poder ser más, ¿cómo te voy a decir? Con un juicio más atinado a los procesos que pasan profundamente en esta lengua. Estoy hablando del guaraní paraguayo. Celeste, hay una pregunta de Miriam. Sí, en 9 y 10. Sí, sí. 9 y 10, ejemplo 9 y 10. 9 y 10. ¿Quieres que Es raíz nasal. Es raíz nasal. Y son, estas son raíz nasal, y las vocales son nasalizadas fonéticamente por estar en ¿cómo te voy a decir? En contexto adyacente a las nasales plenas, consonantes nasales plenas. Acústicamente lo he probado cómo se diferencia con la raíz nasal del subtipo 1, ¿verdad?
pero no puedo hacer yo un juicio de valor tan atinado como sí ya puedo hacer por el primer tipo, subtipo de raíz nasal, porque no tuve el tiempo suficiente para a fondo medir exactamente a la profundidad que hice con raíz de subtipo 1 en el nasómetro, ¿cómo voy a decir? La nasalidad de fonética de estas vocales. Pero así a grandes rasgos, lo que sí pude ver en el nasómetro es que es mucho más débil a comparación, por ejemplo, a las vocales nasales fonológicas que sí pasan en el contexto prominente, más prominente prosódicamente a nivel raíz nasal. Muy bien, gracias. Y solo para saber, ¿la O y la I en el ejemplo 9 son iguales o hay una de las dos que es oral? O... Los dos son orales, es un hiato. Ok, sí, muy bien, gracias. Muchas gracias, Celeste.